Hola, en este segundo podcast vamos a cubrir los siguientes temas. Número uno, la función primaria de los mercados financieros. Número dos, los mecanismos de transferencia de fondos en estos mercados. Número tres, el mercado de renta fija y el mercado de renta variable. Sobre el rol de los mercados financieros en una economía moderna, hay que destacar lo siguiente. Primeramente, los mercados financieros desempeñan un rol importantísimo en la asignación de recursos y el funcionamiento de las economías modernas. Es el medio a través de los cuales se puede conseguir financiamiento desde los sectores con excedentes que se destinan al ahorro hacia los sectores con déficit de ahorros, pero que cuentan con proyectos que aumentan las riquezas en el tiempo. Sabemos que las empresas requieren fondos para financiar sus expansiones, invertir en investigación y desarrollo de productos, la construcción de nuevas facilidades, entre otras cosas. Mientras que los individuos toman dinero prestado para fines personales, y esto puede ser un préstamo hipotecario, vacaciones, adquirir un vehículo o para estudios. Y los gobiernos necesitan recursos para llevar a cabo su actividad económica y financiar proyectos, por ejemplo, de mejoras permanentes. Es por eso la necesidad de los mercados financieros en facilitar la obtención de fondos. Para recapitular, los mercados financieros son extremadamente importantes para la salud general de una economía. Se necesitan mercados que sean efectivos para que fluya el crédito y capital a los fines que sostenga la economía. Y hay que llamar la atención que en economías donde los mercados financieros no estén bien desarrollados u operan de manera ineficiente, esto ocasionará bajos niveles de inversión y bajas tasas de crecimiento económico. En este contexto, nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos existen para la transferencia de fondos? La respuesta a esta pregunta es que existen dos tipos de mecanismos de financiamiento, el llamado directo y el indirecto. En el directo, las entidades o individuos obtienen los fondos a través de la emisión o de la venta de instrumentos financieros, mientras que en el indirecto se facilitan los fondos por medio de un intermediario financiero. Antes de continuar, se define un instrumento financiero o un valor. En inglés se llamaría un security, como un contrato o documento que garantiza derechos económicos a aquel que lo posee. Así, es posible hacer referencia a valores como las acciones de una empresa, bonos emitidos por un país o por una empresa, entre otras cosas. Y todos estos elementos tienen un precio específico, es decir, pueden comercializarse libremente en el mercado.
Una vez dicho esto, bajo el método de financiamiento directo, un individuo, entidad privada o gobierno puede captar fondos directamente en los mercados financieros a través de la venta de valores o instrumentos financieros. De manera que el instrumento representa un activo para el tenedor del instrumento y un pasivo para el que emitió el papel. Un ejemplo de esto es si General Motors necesita fondos para la construcción de facilidades en torno a la manufactura de vehículos híbridos, puede vender bonos en los mercados financieros. Por el otro lado, el método indirecto se caracteriza por la intervención que realizan los intermediarios financieros, lo que constituye un enlace entre diferentes sectores de la economía. Las entidades financieras que intervienen en esta actividad compran los activos financieros que emiten algunos agentes económicos y los transforman en activos financieros distintos para venderlos a otros agentes económicos. En este caso, no se trata de una compraventa de activos financieros, sino más bien una transformación de los mismos. Por ejemplo, en el caso de un banco, su función de intermediación consiste en ser un medio de enlace entre el depositante y el deudor o prestatario. El banco vende productos de depósitos al público y utiliza los fondos de esa transacción para financiar préstamos. Una vez descritos los mecanismos de transferencia de fondos, vamos a considerar varios aspectos estructurales de los mercados financieros. En ese sentido, podemos clasificarlos primero en términos de mercados de renta fija y de renta variable, mercados primarios versus mercados secundarios, plazos o términos de vencimiento del activo financiero y la diferencia entre el mercado de valores tradicionales y los mercados de instrumentos derivados. Sobre el mercado de renta fija, podemos decir lo siguiente. En este caso estamos hablando de obligaciones o bonos que se conoce de antemano los flujos de renta o ingresos que generará dicha inversión. Por ejemplo, un bono de cupón es un instrumento de deuda que promete al inversor o al bonista un interés fijo y el repago del principal de dicha inversión al finalizar el término de la obligación. Los pagos de intereses generalmente se realizan semestralmente, mientras que el principal invertido retorna al inversor al vencimiento. Y hay que añadir que los bonos de cupón pueden tener varios vencimientos. Hay otro tipo de bono que se llama bono de cupón cero, y en este caso no existe un cupón periódico que pague un ingreso
expresado de antemano. En el bono de cupón cero no se cobra un interés periódico durante la vida del mismo. Los intereses van implícitos en el bono al comprarlo con un descuento. Y esto significa que el bono de cupón cero, el precio de compra será menor al precio de reembolso. Hay que destacar que el mercado de bonos se puede clasificar por el tipo de emisor. Por ejemplo, en el caso de bonos corporativos, los cuales son emitidos por empresas para financiar operaciones actuales, expandir líneas o construir nuevas facilidades. Tenemos además los bonos del gobierno federal, entiéndase, letras del tesoro, notas y bonos. Otro tipo de bono son los bonos municipales que se emiten localmente por estados, ciudades, distritos con fines especiales y otros. Y podríamos añadir también unos bonos con unas garantías hipotecarias, que son unas obligaciones que están garantizadas por propiedad inmueble. Otro tipo de mercado es el mercado de renta variable. Y el mercado de renta variable representa inversiones que no se conoce de antemano los flujos de renta que generarán esas inversiones. Existen muchos activos de renta variable y entre los más importantes se encuentran el mercado de materia prima, divisas, acciones e índices bursátiles. Por ejemplo, en el mercado de acciones se emiten y se trafican acciones, ya sea en la bolsa o en mercados que se consideran extra bursátiles. Y este mercado permite a las empresas acceso al capital y a los inversionistas les brinda una porción de propiedad en una empresa. ¿Con qué propósito? Pues bien, con el potencial de obtener ganancias en función al desempeño futuro de esa empresa. Hay dos tipos básicos de acciones corporativas. Están las acciones comunes y las acciones preferenciales. Las acciones comunes son un instrumento que garantiza un interés residual en los activos de la empresa después de deducir todos sus pasivos. Para todos los efectos, constituyen el capital de propiedad de una empresa. Los titulares de las acciones comunes son los propietarios legales de una empresa, mientras que las acciones preferenciales son aquellas que tienen un derecho preferencial en el pago de dividendos. Se les paga a los accionistas un dividendo fijo antes de declarar cualquier dividendo a los accionistas comunes. Al comparar el mercado de deuda con el mercado bursátil,
encontramos que, por ejemplo, el tamaño del mercado de bonos es mayor que el mercado de acciones. Según las estadísticas, la capitalización global de los mercados bursátiles para el año 2019 alcanzó los 90 trillones de dólares. En los Estados Unidos, la capitalización de los mercados de acciones ronda en los 29 trillones de dólares. Mientras que en el mercado de deuda, la deuda global a finales del 2019 se estima en unos 255.30 trillones de dólares. En los Estados Unidos, la deuda total, que incluye pública y privada, en el 2019 ascendía a 46.7 trillones de dólares. Ahora bien, la pregunta que podríamos hacer es: ¿a qué se debe que el tamaño del mercado de bonos resulte ser mayor que el mercado de acciones? Y esto se podría contestar de la siguiente forma. Número 1. Las acciones las emiten exclusivamente las corporaciones, mientras que los bonos lo emiten las corporaciones y además el sector público. Número 2. El Tesoro de los Estados Unidos es el emisor de bonos más grande en todo el planeta. Y otro aspecto que abona a esta desigualdad en torno al tamaño ha sido de que el mercado de bonos ha experimentado muchas innovaciones que resulta muy atractivo dicho mercado para muchos inversores. Y con esto concluyo mi segundo podcast, agradeciendo la atención de todos ustedes.